Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doctor Casanelo, qué gusto saludarlo. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Yo quiero empezar preguntándole sobre el tema que ha causado escándalo, digamos, en el país, que es la comparecencia de la fiscal general en la Comisión de Fiscalización y esta pretendida emboscada que se trató de hacer para enfrentarla a ella en un careo con el prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga. ¿Esto hubiera invalidado la participación de la fiscal dentro del caso Metástasis? Muy buenos días, Milton. Un saludo también a toda la audiencia de Radio Sucesos, también a su compañera que nos acompaña en cabina. Bien, hay varios matices, ¿no? Primero que nada, el factor sorpresa de esta situación, efectivamente me parece un acto absolutamente desleal, llamarla a comparecer a la señora fiscal general y eventualmente, como si se tratara pues de una de estas películas de testimonios de última hora, hacer ingresar a la sala a una persona que no estaba contemplada en el orden del día y señalarle pues que además se lo iba a escuchar un poco, sí, una suerte de careo, contrastación de la información que estaba siendo presentada y lo que en teoría esta persona iba a alegar, ¿no? Este acto por sí mismo efectivamente sale del protocolo parlamentario y da los visos de un intento de incomodar a la fiscal, una emboscada, como ella misma lo ha señalado. Pero luego, ya en el plano procesal, ciertamente supone, en primer lugar, más aún con las serias acusaciones de riesgos a su seguridad que ha hecho en días anteriores, ¿sí? Una exposición innecesaria con una persona que hoy ciertamente está siendo acusada directamente por ella, así lo ha anunciado por lo menos de cara a la audiencia preparatoria de juicio. Y en segundo lugar, sí, claro, se hubiera prestado eventualmente para tratar de incidentar la audiencia en el sentido, por ejemplo, de si ella emitía algún tipo de expresión o algún señalamiento dentro de esta comparecencia, que el procesado señalara que de una u otra manera, pues ella tenía alguna animadversión contra él o que había adelantado algún tipo de criterio. Ciertamente es un conjunto de situaciones que pudieron haber sido aprovechadas procesalmente y que creo que la fiscal supo interpretar bien y abandonar la sala hasta por su propia seguridad, debo decírselo, Milton. Creo que tenemos que entender en las diferentes funciones del Estado, y esto también va para Fiscalía, y debo decirlo, Milton, tenemos que empezar a retirar la esfera judicial penal de la discusión política. Sí, probablemente esto nos llame a una reflexión de que cuando existan tal vez una reforma en la ley orgánica de la función legislativa, ¿sí? Con limitaciones, cuando existiendo casos ya judicializados o que se están conociendo en materia penal, existan situaciones como esta, porque no es la primera vez que una comisión en el medio de una investigación llama a rendir cuentas a la fiscal general y claramente esto pone, a mi modo de ver, sí en riesgo la estrategia procesal e investigativa que ella pudiera tener. Es que ese tema es bien importante. La fiscal ha sido llamada, si no me equivoco, 50 veces a la Asamblea Nacional. 700 y pico de pedidos de información que le han hecho a la fiscalía. Es decir, es como que no la dejan trabajar. Además, como usted dice, arriesgando temas delicados, ¿no? Porque hay una línea entre el informe político y donde se puede poner en riesgo una investigación judicial. Sí, claro. Y ojo, con la fiscal actual y con cualquier fiscal. ¿Un Claro. fiscal debe rendir cuentas a la Asamblea? Sí, pero en el marco general de la organización institucional. El problema es que muchos de los casos donde ha sido llamada a rendir llamada a rendir su declaración ante las comisiones, son casos que por fuera en ocasiones ella misma está llevando en su rol de fiscal. Y eso sí es un problema, digámoslo así, en la estrategia procesal. Que a ella la llamen a preguntar, oiga, ¿por qué hay 700 casos de denuncias contra 70 instrucciones fiscales, me voy a inventar, en el cantón Yaguachi?
ok, vamos a preguntar, hay una represión, no sé, este es el número de fiscales, el servicio público como tal, porque sí es una de sus competencias. Porque le llamen a preguntar, oiga, en las escuchas generadas por A, B y C, ¿qué se ha dicho y qué ha hecho usted al respecto? Sí pone en riesgo, al final del día, el marco investigativo, estructural, digamos, de su labor. Y en eso yo sí creo que amerita tal vez una reforma a la función, a la ley de la función legislativa, podrían evaluarlo, esto nos sirve a todos, de que cuando un fiscal general se encuentra en la investigación de un caso en temas de fuero, ¿sí? O en lo que respecta a información reservada en materia investigativa, pues esta información solo sea revelada años después de que el caso haya sido o judicializado en su defecto desestimado, pues, ¿no? Bueno, complejo este caso. Justamente en la mañana conversamos con la ex fiscal de la Nación, Mariana Yepes, y ella fue más allá y decía que incluso no debería interpelarse en la Asamblea a una fiscal general en un juicio político, porque eso sería también obstruir a la justicia. Yo le quisiera preguntar a Nino Casanelo sobre las sanciones que podría en el lado penal estar afrontando Pamela Aguirre, más allá del tema administrativo en la Asamblea. Ella podría ser investigada, denunciada por obstruir a la justicia o por quizás no entregar el paradero de una persona que está prófuga de la justicia. Bien, ahí yo, lamentablemente, en mi formación de penalista, en otros casos análogos, siempre lo he dicho, yo creo que ese es el otro extremo de una situación que, como decimos, es injustificable. Tampoco podemos hiperpenalizar todo, ¿no? En el caso de la presidenta Aguirre, me refiero como presidenta de la comisión, primero que ella fue clara en su intervención ese día diciendo que les había llegado una comunicación. De esa comunicación había un pedido. Ella dio paso a que él ingrese, así lo anticipó, luego se suspendió la sesión, pero eso no significa que ella de una u otra manera esté coadyuvando a esconder a esta persona o evitar pues, que se dé con su paradero. Finalmente, el error que cometió, insistimos, desatinado, fue pretender que comparezca ese día. Pero de eso, a pasar a decir que ella lo encubre o que no dice dónde está, seamos sinceros, había comparecido telemáticamente. ¿Cómo puede saber dónde está él? Tampoco ella es un perito. Que le pidan el link, las condiciones de conexión en el momento en que lo hizo para dar con el paradero y con la IP, en el marco de una investigación o de la misma metástasis en la brigada de captura, pues es diferente. Pero yo no me iría al extremo de señalar fraude procesal, alteración de evidencia, obstrucción a la justicia, nada de eso, ¿no? En el fondo, creo que fue un error de tintes políticos. Creo que les ha costado en lo reputacional, porque más allá de matices políticos y situaciones por el estilo, creo que la ciudadanía en general, y esto lo digo incluyéndome, estamos cansados de una u otra manera de que cuando ciertas personas enfrentan la administración de justicia, de una u otra manera se valgan de jugadas, por decirle un término eufemístico, ¿no? Para tratar de forzar situaciones de incidente en el expediente. Y claro, usted comprenderá que no todos los ciudadanos, incluyendo los otros que están procesados ahí, tienen la capacidad de mandar un correo y ser considerados por la comisión de fiscalización para comparecer frente a la fiscal en el momento en que ella justo lo está haciendo. Entonces, ahí sí creo que hay un error político, pero opinión personal de Nino Casanelo, yo no veo la posibilidad de imputarle un fraude procesal. Ese es el otro extremo, eso es penalizar todo y también genera un problema, una sensación de vacío e impunidad en la ciudadanía, porque se posiciona el discurso de que entonces es reo la asambleísta Aguirre es reo de fraude procesal y luego la gente siente, no hacen nada, no se la procesa. A la prueba está que más allá del pedido de información que le hizo Fiscalía, pues no se ha atrevido a señalarle la investigación o el inicio de una IP hasta este momento, ¿no? Claro, son como tres aristas, ¿no? El lado penal, que usted claramente lo dice, el lado de la ley orgánica de la función legislativa, que también está estaría pues como un poquito forzado, eh, y el lado de la política. Este sería un error político, un error de mala fe quizás. Pero bueno, pasemos a otro tema. El presidente ya envió los proyectos, la Asamblea tiene en su poder y corre el plazo de 60 días. Hablemos de la extinción de dominio. Normando lo que se aprobó en la consulta popular, una de las cosas más relevantes que el presidente propone eh, es que no se necesita una sentencia penal condenatoria para iniciar la investigación y la fase de extinción de dominio. Sí, correcto.
proyecto enviado en febrero a propósito de los hechos de violencia en el país, con el respaldo, este push institucional que hubo, coordinación asamblea, presidente, en ese momento en concreto, para no forzar una discusión de constitucionalidad, se optó por incluir una figura de excepcionalidad dentro de la cual se puede aplicar la extinción de dominio cuando se trate de personas, y nos dan a entender que existe una lista generada por el COSEPE, en el que de una u otra manera se señalan grupos terroristas y delincuencia organizada y sus miembros. Y aquellos que estén ahí señalados o que cometan delitos flagrantes en el marco de estas situaciones, me refiero a delincuencia organizada y terrorismo, ¿sí? O que tengan clara relación con estos grupos, pues no van a requerir sentencia ejecutorial. Yo lo señalé en su momento, esta reacción es muy amplia y creo que el Ejecutivo hoy, con el espaldarazo de la consulta, de acuerdo a lo que ha declarado el presidente, busca volver a posicionar en la Asamblea una discusión que en su momento no prosperó. ¿Cuál? La de efectivamente quitar estos eufemismos, estas excepciones, estas maniobras para tratar de llegar al mismo punto y recobrar la institución de la extinción de dominio tal y como funciona en países como Colombia y México. ¿Cómo? Sin sentencia penal ejecutoriada previa. Yo soy de la idea, y aprovecho para dar mi comentario, así lo referí ayer en otro espacio, creo que soy de la idea de construir mucho alrededor de la imposibilidad de justificar un incremento patrimonial, más que con la vinculación a una actividad, porque claramente la vinculación a una actividad en el marco subjetivo e indiciario siempre nos va a traer el problema de la presunción de inocencia, de la hiperpenalización, de la inversión de la carga de la prueba. Yo creo que es más complejo en casos notorios, ¿sí? Para la persona que tiene un incremento patrimonial o que adquiere un bien respecto al cual no tiene cómo explicar una contraprestación, creo que es más fácil extinguirlos de la arista de la inexplicabilidad. Creo que esta va a ser una discusión que va a llegar hasta la Corte Constitucional, aun si se incorpora en la reforma, porque habrá quien diga que este no es el espíritu de la Constitución. Recordemos que países como Colombia tienen la extinción de dominio reconocida a nivel constitucional, por ejemplo, y van a señalar que es una violación al derecho a la propiedad, que exalta el debido proceso. Vamos a tener allá una discusión que, sin perjuicio de lo que se apruebe en asamblea, pues claramente va a terminar en la Corte Constitucional, mi apreciación muy personal, Mil. Ahora, hay unos plazos lo que se busca es que estos procesos también sean rápidos, ¿no? Una fase de verificación de 30 días, una fase de investigación patrimonial de hasta 3 meses, y si es que la persona afectada, la demandada, no contesta en el término de 15 días, se declarará de forma inmediata la extinción del dominio. Es decir, también se busca que esto sea ágil. Sí, desde luego. El tema es que una cosa es pretender que sea ágil, otra cosa es lograr hacer una investigación patrimonial extensa, porque ojo, por ejemplo, no solo basta con decir hoy, todo el mundo apunta a que dicha casa es del señor Norero. Vamos a poner un ejemplo recurrente. Sí, pero es del señor Norero, pero está a nombre de una compañía que aparentemente pasó en su momento a manos de otra persona. Ok, vamos a establecer las vinculaciones en el marco de las transacciones y el relacionamiento entre los partícipes. En algún punto vamos a llegar a la conclusión de que no había sustancia económica de ninguno de los otros partícipes a la hora de hacer estas transferencias, por ejemplo. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Eso es indicio suficiente para dar la extinción? Aun cuando está a nombre de esa tercera persona, la lógica ante la injustificabilidad diría que sí, pero ante el escenario actual, por ejemplo, es, bueno, ¿y a qué actividad ilícita está vinculada esta persona? Y si nos encontramos con que esa persona, más allá de un relacionamiento investigativo efímero o el señalamiento de terceros, como por ejemplo es el caso Metástasis, ¿ese va a ser elemento suficiente para la extinción? Y se los digo porque la misma fiscalía, en un caso de minería ilegal, me parece, ya ha señalado que le pusieron un estándar bastante fuerte a nivel de juzgados anticorrupción, negando una acción de extinción de dominio por un valor de algo así como 500 millones, me parece, en oro. Entonces, la pregunta es, por más que la norma diga que tiene que ser expedito y muy rápido, va a alcanzar para estructurar una investigación patrimonial lo suficientemente fuerte y con suficientes indicios de conexión entre los testaferros, porque al final del día le vas a extinguir la propiedad a terceros, no necesariamente a los grandes miembros de las organizaciones,
y el miembro de la organización, ahí es donde está el desafío y cuidado estamos poniendo imposibles, porque, insisto, tan malo como que no se aprobara la consulta, es que aprobándose, la expectativa normativa de las personas empieza a decaer porque los plazos no son aquellos que se les ofrecieron. En la aplicación incluso, como usted bien señaló. Doctor Bien, Cassandra, hablando de la aplicación, también de manera general, ¿cómo ve el hecho de que dentro de estas reformas también se contemplan incrementos de penas de 10 delitos relacionados con el crimen organizado y narcotráfico que van de los 7 a 30 años de cárcel y también el cumplimiento total de las penas de las personas privadas de libertad dentro de las cárceles? Correcto. En primer lugar, pues, y para aclarárselo a la ciudadanía por las expectativas normativas justamente, lo primero que hay que tener claro es que esto no va a ser para los casos que ya están en curso, como por ejemplo metástasis y purga, porque eso se acogen por favorabilidad al régimen anterior, aquel que les favorece a ellos con penas menores. Entonces, cuidado, por ahí hay un primer bare, como dicen vulgarmente por ahí, a las personas pensando, son 30 años para los delincuentes organizados de estos temas judiciales. No, ahí las penas se sostienen en aquellas que estaban vigentes a la fecha del procesamiento y del cometimiento de las acciones. Entonces, luego de eso, tenemos un incremento sustancial en ciertos delitos como delincuencia organizada, como tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, como terrorismo. Eso, que es la variable motivadora, la prevención general negativa, como la llaman en la teoría de la pena, el no hagas esto porque son 30 años, un tercio de la vida de cualquier humano en el 2024, si es que te llegan a encontrar culpable esta actuación, también va de la mano con la otra faceta de la pena que no ha sido modificada ni en la Constitución ni en el Código, que es la rehabilitación. Entonces, durante 30 años, tú también tienes que proveer los fondos y hacerte cargo de una persona a la que estás de una u otra manera declarando inhábil para pertenecer a esta sociedad por el error que cometió. Y la pregunta es, ¿estamos igual de preparados para enfrentar penas de 30 años a la par? Y esto lo digo también porque el fenómeno político criminal de incrementar las penas es que en la práctica la mayoría de juzgadores van a dictar más prisiones preventivas porque los delitos son más graves a los ojos de la ciudadanía y la lógica es cero impunidad. Entonces mi población carcelaria, que ya pudiera estar saturada, va a incrementarse en 10, 15, 20%, y ahí sí se los digo a propósito de los últimos hechos. Estamos incluso ante una crisis de provisión de comida para los privados de la libertad en el marco de una discusión con el principal proveedor nacional, esperando un recambio. Tenemos fondos para poblaciones carcelarias más grandes durante más tiempo, y eso es algo que yo lo vengo diciendo hace tiempo. Lo evaluaron en este incremento, y se los digo porque en escala baja, más allá de que hay que entender que hoy el microtráfico y el consumo, por ejemplo, en escuelas, con el dolor en el alma que da, son un problema latente de la sociedad. Eso significa también que vamos a tener cárceles con más personas durante más tiempo, y eso es un costo. Es un costo que tiene que ir de la mano también en un mecanismo efectivo para sacar el microtráfico y el microconsumo de nuestras calles y de nuestras escuelas. Si no, es una suerte de abastecimiento, de engrosar filas justamente de los semilleros de la delincuencia organizada, que son los centros de privación de libertad y además los barrios y escuelas, hoy por hoy, con tristeza hay que decir.